Tenemos acá en el estudio a uno de los hijos del doctor Caldera, Rafael Tomás Caldera, abogado, filósofo, conocedor, por supuesto, de la obra a fondo, ha publicado muchísimo. ¿Qué significó este encuentro, Rafael Tomás, de mucha gente de todos los horizontes políticos? Porque habían copellanos, socialdemócratas, independientes, gente de todas las tendencias. Creo que la significación primaria del encuentro es precisamente la expresión del deseo en la colectividad venezolana, en la sociedad venezolana actual, de reencontrarnos. Desde que comenzó el sucesor, como lo llamó Morles, del presidente Caldera, se empeñó en sembrar la división en los corazones y en los grupos de venezolanos. Afortunadamente, el paso del tiempo ha cambiado la perspectiva. Las dificultades también ayudan. Y la situación del país es tan delicada, y quizá porque las conciencias han madurado, que hay un verdadero deseo de reencuentro. El reencuentro se produce además, como es lógico, en la evocación de la historia. La historia no es simplemente la conmemoración de una efeméride, ¿no? Claro. Como uno dice, bueno, un cumpleaños, está bien. Celebramos el cumpleaños de una persona con mucho gusto. Aquí se trata de retomar el hilo de lo que se había construido en Venezuela. Ahora, ayer en ese sentido era no solamente el político en ese hilo de la Venezuela, sino el hombre, el intelectual, el creador, el lingüista, el diplomático, todo concentrado. Todo, sí, efectivamente, porque la personalidad de Rafael Caldera era múltiple. Y desde los 20 años, desde el año 36 hasta el año 99, está activo en la vida política y cultural del país. Primer representante de la Organización Internacional del Trabajo en Venezuela, ¿no? Efectivamente, Y efectivamente. creador de la ley del trabajo. Que, de los redactores principales de la Ley del Trabajo del año 36, con esta circunstancia curiosa, si lo podemos llamar curiosa, a los 20 años está en la redacción de la Ley del Trabajo. 50 años más tarde está en la renovación de la legislación del trabajo para que haya una ley orgánica, está recorriendo el país. Es un hombre que no se cansó en la lucha por la justicia social, por el valor del trabajo. Que por cierto decía el conferencista que el tema internacional de la justicia social debiera ser tomado por la diplomacia venezolana, diplomacia de Estado, Sí. porque es uno de los temas más vigentes a nivel universal, ¿no? Bueno, Julio César Pineda ha disertado al respecto, me parece. El año pasado que Sí. tuvimos un foro, precisamente pudimos hablar de la justicia social internacional, porque las relaciones entre los estados tienen que plantearse de otra manera. Cada vez más el mundo es una comunidad. La diferencia entre lo que podía ocurrir hace 2 siglos, la paz de Westfalia, etcétera, ¿no? El régimen de cada quien en su sitio, no nos metamos unos con Famosas otros, soberanías. con mucha soberanía. El cambio en las comunicaciones, en el comercio, en todo, hace que cada vez más el mundo sea una comunidad. La postura del Papa Francisco en ese sentido es muy ejemplar, Claro. porque está tratando de tender puentes en todos los sentidos para ayudar a que las cabezas y los corazones se unan, ¿no? Y en un mundo como el de hoy, con tantos conflictos y guerras, precisamente lo que pasa en el Medio Oriente, la confrontación de Rusia con Ucrania, el Sí, tema de los refugiados y inmigrantes, esa justicia internacional obligaría a todos los estados con compromisos, como lo pedían ayer precisamente. claro. Eh, Tú habrás señalado más de una vez, y efectivamente hoy mismo, ¿no? Las dificultades y las confrontaciones son tan grandes que uno piensa, no hay salida posible a menos que los moderados se impongan. Hay unas tendencias radicales en el Islam, por ejemplo, Sí, que sí, son inaceptables claro. para todo el mundo. Pero si los moderados no toman la conducción del problema y no se hacen cargo de las reglas y establecen reglas de justicia internacional con los otros países, sino siguen en un juego de poderes y de división, pues están abriendo el espacio para que el radicalismo tenga éxito. Yo soy testigo y testimonio doy cuando fui embajador en Libia del respeto con que hablaba Gaddafi, por ejemplo,
un hombre tan matizado en el Islam Sí, del doctor Caldera, inclusive creo que lo tuvo en Libia de invitado, ¿no? sí, lo tuve invitado. Participó en un coloquio cristiano-islámico como Y observador. en América Latina fue muy importante también el tema de la integración para el doctor Caldera, tal vez viendo el modelo europeo de gente que pensaba como él, como Adenauer o como de Gasperi, ¿no? Sumamente importante porque y el problema sigue siendo actual. El año de 1962, en Washington, Rafael Caldera pronuncia una conferencia con este título: América Latina, prueba crucial para la civilización cristiana. El desarrollo de América Latina, tal como se veía el año de 1962, sigue siendo un problema vigente en nuestra época. No puede ser que América Latina sea el continente irrelevante, cuando al contrario América Latina tiene la capacidad de ser, dentro de la relación entre los países, un continente que tienda puentes, porque somos, con la frase aquella de Vasconcelos famosa, somos la raza cósmica. Es decir, si hay algo en América Latina es representantes de gentes de todas las culturas. Ahora, desde Caracas irradió también a América Latina e impregnó el movimiento político latinoamericano. Muchos presidentes eran de la misma línea demócrata cristiana, ¿no? Sí, sin duda, y es algo que está todavía vigente, Claro. que requiere una generación de relevo, pero las ideas están vigentes. Caldera decía, y uno podría resumir en parte su mensaje de esta manera: se trata de realizar por la acción política las ideas social cristianas. Bueno, eso sigue estando vigente. Veíamos a Viva Asterán diciendo, porque la dignidad de la persona humana, la primacía del bien común, la justicia social, el respeto del trabajo, la propiedad, la iniciativa de las personas, eso sigue siendo vigente. No, también reformularla cuando ya estaba envejeciendo la Constitución, ¿no? Cuando él pronuncia el primer discurso en la Asamblea Constituyente del año 46, habla de fe en la lucha cívica y pide al presidente de la Asamblea Constituyente, que era Andrés Eloy Blanco, que los debates se transmitan por la radio, Qué actualidad, ¿no? que fue sumamente importante porque todo el país pudo seguir la discusión constituyente. Era la época de la radio, ¿no? Era la época de la radio, por supuesto. Claro. Años más tarde, cuando después de la caída de Pérez Jiménez se plantea la necesidad de reformular un pacto constitucional en el país, se ve que no es posible volver a la Constitución de 1947, entonces se hace una comisión de consenso para redactar la Constitución más equilibrada y de mayor vigencia en la vida del país, que fue la Constitución de 1961. Donde ya se establece el Estado, digamos, liberal, de derecho, pero también de justicia social, ¿no? Pero también de justicia social. Una idea muy importante que preside desde el comienzo la elaboración de la Constitución es que democracia y desarrollo tienen que ir juntos. Cuando se separan esos dos términos, particularmente en nuestro país, la democracia falla. En algún momento le reclamaron a Caldera haber dicho que si el pueblo no tenía que comer, no defendería la democracia. Pero eso no lo dijo simplemente Caldera el año 92 en el Congreso, eso lo había dicho el año 58, en el Nuevo Circo de Caracas cuando presentaba su candidatura. Dice, la democracia tiene que resolver los problemas del pueblo porque ese es el sentido básico Que por cierto, de ya la se, vida se democrática. trajo a cita, se trajo al escenario a Norberto Bobbio, donde hay mucho de esa tesis de unir la libertad, que es propia de los sistemas liberales, pero también la justicia, La los sistemas justicia, socialistas, y efectivamente, trabajar en común. efectivamente, claro. Ahora, el intento de reformular la Constitución del 61, que no llegó a cuajar. El intento tenía que ver con una cosa muy importante: corregir o perfeccionar, digamos, los mecanismos de la democracia representativa con fórmulas y mecanismos de la democracia participativa. Por ejemplo, los 4 tipos de referendo que después fueron incorporados de otra manera en la Constitución del 99. ¿Por qué? Porque evidentemente todo sistema político requiere una reforma continua. Claro.
no hay sistema que pueda mantenerse indefinidamente en el tiempo. Dice, bueno, los ingleses tienen la Carta Magna de Juan sin tierra, Claro, ya pero, 500, pero, 500 años ya. pero ciertamente la vida inglesa no se ríe. Sí, sí, sí. Claro. Por cierto, para algunos en América Latina Caldera es un hombre muy de izquierda, sobre todo con la temática del petróleo. Para otros muy de derecha en materia conservadora o liberal. Bueno, como en todo, yo creo que la gente puede ser demasiado, Porque en el petróleo tuvo confrontación incluso con Estados Unidos, ¿no? por supuesto, La nacionalización. ¿no? Y la nacionalización del gas y todo eso fue preparado de antes. Caldera tenía una idea clara respecto del petróleo, Ulloa Pietri dijo, con mucho acierto, sembrar el petróleo. Caldera, sin negar eso, dijo dominar el petróleo. El petróleo es y va a ser nuestro negocio por mucho tiempo, tiene que ser manejado por manos venezolanas. Además, en esos tiempos con muy pocos dólares que valía el barril de petróleo, ¿no? Poquísimos, por supuesto, poquísimos. O sea, el primer gobierno comienza con el barril a 2 y Lleva termina con 7, 9, así. una cosa así. Sí. Claro, en el momento en que sube el barril del petróleo, hasta el año 74, el gobierno que sucede a Caldera, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, tiene un ingreso extraordinario Bueno. de más del doble del presupuesto ordinario. Y en materia de industrialización del país, de desarrollo económico, Bueno, el, el personaje clave en el primer gobierno de Betancur en eso se llama Lorenzo Fernández. Lorenzo Fernández es compañero de Rafael Caldera desde la UNE. Cuando Rafael Caldera escribe sobre Lorenzo Fernández, dice, Lorenzo era mi hermano. Es el hombre que está al frente de la industrialización en el primer gobierno de Betancur y que maneja ejemplarmente el Ministerio de Fomento. no quiero terminar sin una pregunta que muchos venezolanos hacen cuando se habla de Rafael Caldera. Se le alaba, se le señala como el gran intelectual, el gran presidente, pero se le reclama la actitud frente a Chávez en el momento en lo que ocurrió cuando se les permitió salir de la cárcel. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo preparé este libro precisamente porque Frente a Chávez, ¿no? una de las cosas, sí, una de las cosas más importantes en ese tema es tener información suficiente. Cada vez que se hace juicio sobre un problema histórico, uno tiene que situarse en las circunstancias. Entonces, hay una cosa que es muy clara en el problema. Una cosa es haber sobreseído el juicio de Chávez y otra cosa es que Chávez haya llegado a la presidencia. Chávez llega a la presidencia porque votan por él 4.500.000 venezolanos, digamos. Entre ellos no estuvo Rafael Caldera, que no le hizo campaña a Chávez además y que siempre estuvo opuesto a las posturas de Chávez. Entonces, claro, si la pregunta es por qué le dio el sobreseimiento en aquel momento, eso debe ser estudiado en detalle. Por ejemplo, una cosa que la gente ignora es que Chávez podía haber sido elegido presidente estando en la cárcel. Claro. Otra cosa que se suele ignorar es que el juicio tenía 2 años y pico detenido. Se ignora también que la causa R había introducido una ley de amnistía en el Parlamento. Entonces, el cúmulo de circunstancias, más la opinión del país, que iba desde los industriales hasta la conferencia episcopal, hasta los candidatos presidenciales. Había una razón humanitaria en ese momento también y un apego a la Constitución y a las leyes, ¿no? Había sobre todo el deseo de reordenar el país. Cuando se dice Caldera era un pacificador, Caldera tenía muy claro... Pero ese es un punto que no tocamos porque no tenemos tiempo, pero todo el proceso de la pacificación es extraordinario. Cómo lograr lo que están haciendo en Colombia sin confrontación y sin ejército y sin guerra en la calle, ¿no? Efectivamente. En el caso de Chávez, por ejemplo, era una condición sine qua non para el sobreseimiento que Chávez pidiera la baja y no regresara a las Fuerzas Armadas. Cosa en la cual, como en tantas otras, se desdijo. Bueno,
Como decíamos y hemos tenido aquí entrevistados de la izquierda radical venezolana, reconocen que la pacificación fue un gran avance hacia la unión de los venezolanos y siempre queremos unión y paz. Así que nos quedan temas para volver a conversar. Agradecemos a Rafael Tomás Caldera, quien es No, filósofo, muchas gracias. profesor universitario, y como vimos ayer fue una manifestación muy espontánea, muy amistosa, de recuerdo a quien es un intelectual venezolano y que prestigia al país nacional e internacionalmente. Regresamos en otros escenarios internacionales con otras informaciones y otros análisis en profundidad. Ya regresamos.